soy Patricia Guarneros Marcué. Me he dedicado durante muchos años a trabajar aquí en la península de Yucatán con la población maya, principalmente del estado de Yucatán y de Quintana Roo. Respecto a la población maya, podemos un poco empezar nuestra charla con todos los acontecimientos de la segunda mitad del siglo pasado que afectaron de una manera importante a la población maya, ¿sí? Antes o durante el primer periodo del siglo pasado, ¿no? La primera mitad del siglo pasado, la población maya se dedicaba principalmente a las actividades agropecuarias, ¿no? En la segunda mitad, ¿no? Y a partir de los años 70, grandes proyectos que se desarrollan en la península, como por ejemplo el modelo de turismo que se empieza a implementar en el estado de Quintana Roo, modifica, ¿sí?, la lógica económica no solamente de la península, sino también de la población maya específicamente, y ahorita vamos a especificar un poco más, ¿no? También en los años 70 del siglo pasado, el descubrimiento de los grandes pozos petroleros o de la zona de Campeche modifica la lógica económica de la población maya, y Yucatán específicamente la caída del monocultivo del henequén, ¿sí? La crisis que empieza desde los años 70 y en los años 90 se cierra por completo, ¿sí?, la industria henequenera. Estos tres fenómenos tan importantes provocan en la comunidad maya que inicien procesos, ¿no?, de migraciones internas, ¿no?, principalmente Quintana Roo, que en los años 70, además de implementarse este modelo de turismo, también se forma como estado, promovido por el Estado mexicano. Se genera una colonización forzada en el sur y en el norte del estado. Vinieron o trajeron, ¿no?, prometiéndoles tierras, entregándoles dotaciones ejidales a personas del norte del país, ¿no?, de Durango, de Veracruz. Además, la guerra en Guatemala también provoca migraciones de población maya guatemalteca y se asientan en Campeche y también en Quintana Roo, ¿no? Ahí tenemos y encontramos comunidades mayas guatemaltecas. El turismo, como el modelo económico implementado en ese momento, así como la colonización forzada para que ese territorio libre de Quintana Roo se convirtiera en un estado, ¿sí?, provoca en las comunidades mayas como desequilibrios, ¿no? Y empiezan a buscar. La crisis del henequén en Yucatán permite este modelo de turismo, que los mayas empiecen a migrar hacia el Cancún específicamente, ¿no? Es un turismo y un modelo económico que no ha dejado de crecer y hasta el momento sigue creciendo hacia el sur, ¿no? Se implementó Cancún, luego toda la Riviera Maya que llega hasta Tulum, y actualmente se tienen planes importantes de que se generen modelos turísticos hasta Bacalar. Esto ha generado que en Cancún, en el año de 2005, se considera el lugar con mayor porcentaje de población indígena, ¿sí? Dentro de los censos que se tenían 2000, 2005, 2010, se encuentra una diversidad de población indígena que vive, claro, en las peores condiciones en las ciudades de Cancún y toda la Riviera Maya. Llegan a trabajar sin ninguna condición laboral, jurídicamente sin ningún amparo, a ofertar su trabajo como mano de obra muy barata, como obreros en la construcción principalmente, meseros, garroteros, en el empleo doméstico. Y bueno, en Campeche, con el descubrimiento del petróleo en el sur del estado, también se generan unos flujos migratorios y provocan que la comunidad indígena empiece a desplazarse hacia los centros urbanos. Estos modelos económicos, ¿no?, implementados han provocado que la población más joven en las comunidades busque a las ciudades como una alternativa, ¿no? La vida económica de la población maya se vuelve
hacia el modelo terciario, ¿no? O hacia la actividad terciaria. En el turismo, en el comercio, la ciudad de Mérida absorbe una gran cantidad de población indígena, maya principalmente y también de otros estados, pero los movimientos flujos migratorios que hay al interior de la península de Yucatán son provocados principalmente por el modelo económico implementado, ¿sí? De la misma manera o paralelamente a cómo se viene dando estos modelos de desarrollo, el petróleo, el turismo, el Estado empieza a retirar los subsidios y los apoyos al campo, ¿sí? Cada vez son menores, ¿no? Se generan algunos programas como paliativos para la población indígena, de turismo, de actividades productivas, de apoyo específico a mujeres, a jóvenes. Sin embargo, el apoyo que se brinda en estos terrenos pues son mínimos y no son lo suficientemente grandes y bien canalizados con proyectos que vengan acompañados de diagnósticos comunitarios donde le permita a la comunidad maya definir hacia dónde y por dónde quieren ir en su desarrollo. Entonces, lo que ha provocado realmente todos estos modelos y estas acciones del Estado, tanto municipal, estatal como federal, es que la comunidad indígena de la península de Yucatán se torne a las capitales, a las ciudades de desarrollo, a los polos de desarrollo, Cancún, Mérida, Campeche, y que en el campo la población maya cada vez más se envejece. En los años 90, con la modificación constitucional, sí, Yucatán tiene una gran venta y compra de tierras, ¿no? Se compran de manera muy barata a partir de que los ejidatarios pueden vender, ¿no? Con todo lo que implicó la modificación constitucional, y entonces se vuelve la actividad inmobiliaria muy importante en Yucatán, ¿sí? Donde se compra muy barato, se vende más caro, apoyados por toda la fuerza del Estado, ¿no? Apoyados por las autoridades responsables de proteger el patrimonio y de regular las actividades ejidales o agrarias, ¿sí? Son los coordinadores y los facilitadores de todos los empresarios inmobiliarios, despojando así a la comunidad de sus territorios y de sus tierras. Pues lo que hemos escuchado en las comunidades es una gran preocupación de los ejidatarios, porque los jóvenes que tienen ya mayores estudios, que salen muchas veces de la comunidad de estudiar la preparatoria o estudios superiores, ¿sí? Pocas veces regresan. No es la mayoría de la población joven que sale a otros lugares a estudiar y regresa a sus comunidades, ¿no? Entonces, muchos ejidatarios nos han dicho, por ejemplo, en el sur del estado de Yucatán, ¿sí? Específicamente en Peto, Xcuxcap, Tecash, su preocupación porque sus hijos ya no viven en los pueblos, sus hijos ya no les interesa sembrar, a sus hijos ya no les preocupa el monte como les preocupó a ellos, como les enseñaron sus padres a ellos, y entonces ellos mismos dicen, bueno, pues yo antes de morir me voy a vender, ¿no? Esto no es general en todas las comunidades, ¿no? Es un ejemplo de lo que hemos escuchado al trabajar con la gente de la zona sur. Mucha gente también de la zona sur está preocupada porque su territorio lo están viendo amenazado constantemente con los megaproyectos, ¿no? Con las siembras de monocultivos en el sur del estado de Yucatán, en el norte del estado de Campeche, en el sur del estado de Quintana Roo, ¿no? Con los grandes parques eólicos, con las empresas que vienen en búsqueda del territorio maya y de los terrenos mayas para implantarse sobre ellos. Porque no solamente en la península de Yucatán, en toda la República Mexicana vemos cómo el papel del Estado ha sido de facilitador de los procesos para apoyar los grandes proyectos, a los monopolios, a los terratenientes, ¿no? Y despojar a la población indígena de esos espacios.
Bueno, la participación de la mujer se vuelve cada vez más importante en todos los terrenos, ¿no? En el trabajo, en las escuelas, ¿no? Como líderes comunitarias, ¿no? Lo vemos específicamente en el estado de Campeche, por ejemplo. Actualmente se está llevando a cabo la consulta sobre soya transgénica y las mujeres han tenido un papel fundamental en la lucha y defensa de sus territorios, ¿no? En la lucha porque no se siga sembrando la soya transgénica. En la consulta hay una gran participación de las mujeres que tristemente, ¿sí?, las autoridades del Estado mexicano no entienden, y como responsable Cibiogen y CDI de comandar esta consulta por una orden de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia y por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, no han entendido que este proceso es importante no solamente por la defensa del territorio que han tenido las mujeres, sino porque es una obligación del Estado escucharlos, coordinar, llegar a acuerdos, y han descalificado a estas líderes, no solamente como mujeres, ¿no?, sino a toda la población y a la gente que ha venido participando desde hace un año en todo el proceso de consulta, que no ha pasado de la primera etapa, ¿no?, de acuerdos previos. Se ha venido abajo porque las autoridades quieren desconocer a los representantes indígenas. Dentro de estos representantes hay mujeres, hay líderes que han estado luchando desde antes de que empezara la consulta. Se inició la consulta, como ya te decía, por una orden de la Suprema Corte de Justicia y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en marzo de 2016, ¿sí? Inicialmente las autoridades de Cibiogen y de CDI solamente convocaron a comisarios ejidales. Para ellos la representación comunitaria era la representación de los hombres, comisarios ejidales o en su caso municipales, ¿no? Ante la primer convocatoria donde se cita a todos los comisarios, llegó gente de los diferentes pueblos que van a ser consultados, y les explicaron a las autoridades que por ahí no iban las cosas, ¿no?, que se tenía que convocar a la población y que tenían que participar mujeres, jóvenes, niños, demás. Se llegó a un acuerdo entre las autoridades y la gente de las comunidades de que ellos iban a seleccionar en cada una de sus comunidades a los representantes ante la consulta. Así se empezó a trabajar, las comunidades hicieron sus reuniones, en algunos casos tienen actas de asamblea donde se eligen como representantes, y se presentaron ante las autoridades e inició el proceso de acuerdos previos. Se han tenido 6 reuniones de acuerdos previos, te digo, desde marzo del año pasado que empezó hasta hace 2 meses, y de un día para otro las autoridades de Cibiogen principalmente, ¿no?, han determinado que las personas con las que han trabajado durante un año no son las representantes, y que ellos quieren ir nuevamente comunidad por comunidad a elegir y a validar a la representación comunitaria, ¿no? Esto nos parece muy grave, ¿sí?, porque pues nos habla de 2 ángulos, ¿no? Uno es cómo es posible que las autoridades mexicanas trabajen durante un año con determinadas personas y hasta un año después se dan cuenta que no son, ¿no? Se han gastado recursos, se han gastado viáticos, ha habido una movilidad impresionante en las comunidades, y las autoridades de un día para otro dicen, bueno, pues esto ya no es así, ¿no? Eso nos parece muy, muy grave. Por otro lado, sí, es una falta de respeto y una violación a los derechos de los pueblos, ¿no?, desconocerlos como representantes. Uno de los acuerdos muy importantes que se han tenido en estas sesiones es que las comunidades de Jopelchen y de Teabo iban juntas y que se iban a tomar los acuerdos de manera conjunta, salvo 2 comunidades que ya han tenido todo su proceso de consulta y que aceptaron la siembra de soya transgénica, ¿no? Las 34 comunidades restantes que han estado en contra y en defensa de cuidar su selva, su agua, la salud, a estas comunidades, ahora que las desconocen las autoridades, pero además ya no quieren que el trabajo sea conjunto,
que las comunidades mayas de todo Jopelchen vayan juntas a una consulta, sino las autoridades quieren dividir comunidad por comunidad y quieren desconocer estos acuerdos que se han tomado. Actualmente está en espera, ¿no? Está como atorada la consulta y principalmente por decisión de las autoridades. Bueno, no, a mí no me sorprende porque han sido los métodos tradicionales de violación de los derechos de los pueblos en toda la República Mexicana, no solamente aquí, en la península, ¿no? Para este proyecto, como para muchos otros, que tienen como si fuera una consigna, ¿no?, las autoridades mexicanas, que avalar los permisos que Monsanto está solicitando y no ir en contra de la decisión de las comunidades, violando su derecho a definir su autodeterminación, de definir hacia dónde quieren ir, ¿no? Y que además hablan con toda certeza las comunidades indígenas durante las asambleas y las sesiones que se han tenido de consulta, de cómo se han muerto sus colonias, de cómo está contaminada el agua, de cómo se ha encontrado glisofato en la orina de los niños, en los mantos freáticos de la península, y esto no solamente afecta a la población maya, nos afecta a toda la población de la península. Los menonitas en el estado de Campeche, según dicen los que saben, ¿no?, tienen más de 30 años en el estado. Han estado conviviendo históricamente o durante los 30 años con la comunidad maya. Sin embargo, los menonitas son los que han tenido la posibilidad económica para sembrar la soya, ¿no? Y esto permite también que no solamente se siembre la soya, sino que devastan la selva, hacen pozos de absorción que contamina el agua, y la lucha actualmente en las comunidades no hay violencia, la gente no se está peleando entre ellos, pero esta situación que no ha sido bien manejada durante el proceso de consulta ha provocado, ¿sí?, que empiece a haber violencia y que haya agresiones, no solamente a los que no quieren la siembra de soya transgénica en las comunidades mayas, ¿no?, sino que apoyados por menonitas, los propios mayas de algunas comunidades que son soyeros, que rentan las tierras para que se siembre la soya, empieza a haber conflictos. Yo creo que este conflicto, ¿no?, si han convivido durante mucho tiempo los mayas y los menonitas en el mismo espacio territorial, se está dando actualmente porque hay una coyuntura política, ¿no? Y además porque la autoridad responsable de la consulta no elaboró un diagnóstico preciso de cómo tenía que llevar a cabo la consulta. El no saber de cómo la población maya vive y convive en sus espacios, los conflictos que había y que existen y que seguirá habiendo en ese espacio, las autoridades responsables debieron de haberla conocido, deberían de haber tenido un diagnóstico muy preciso de cómo estaba la situación para que ahorita no empiecen los conflictos internos en las comunidades, ¿no? Durante el periodo de consulta, en las sesiones, ha llegado menonitas, a pesar de que es una consulta al pueblo maya, pues no agredir físicamente, pero sí esa presencia impide que la consulta se lleve a cabo de acuerdo a los estándares internacionales que están marcados, ¿no? Que sea libre, que sea previa, que sea de buena voluntad, ¿no? Esto no se ha permitido porque las autoridades responsables de la consulta, y específicamente Cibiogen y CDI, pues no han tenido ni el tacto ni el conocimiento para llevarla a cabo. La miel en la península de Yucatán, ¿sí?, es una de las actividades productivas que mayor ingreso genera a la población y a las familias mayas, ¿no? Es un producto importantísimo, es un producto con un gran reconocimiento por su calidad en México y en Europa y por la cantidad de producción que existe en la península de Yucatán. Entonces, en 2012, que se empieza a sembrar la soya transgénica en el estado de Campeche, los apicultores empiezan a ver proporcionalmente que sus colonias de abejas se veían afectadas, ¿no? Iban reduciéndose, dicen que encontraron algunos niveles de contaminación en sus mieles, y entonces a partir de eso se empieza la preocupación porque es una actividad importantísima para los mayas la apicultura, ¿no?
Esto implica que se empiezan a reunir, empiezan a investigar, se dan cuenta que la cantidad de avionetas que corrían sobre las comunidades y en la selva maya donde tenían sus apicultores, pues estaban afectándole a la actividad. De ahí es que empiezan a reunirse y a organizarse para poder trabajar en contra de la soya transgénica, ¿no? Y legalmente, no fue una lucha entre menonitas y mayas ni nada por el estilo, sino que los mayas se organizaron e hicieron un amparo, ¿no? Y recurrieron por la vía legal para defender sus espacios y su actividad apícola. Actualmente los investigadores y conocedores del tema nos dicen que está contaminándose la miel, que este glisofato que se usa, ¿no?, es uno de los que han provocado que los mantos freáticos estén contaminados, que la miel que las abejas o las colonias de abejas se hayan reducido. Bueno, esto es muy grave para la población maya, ¿no?, porque la actividad apícola es importantísimo para ellos. El modelo, a pesar del partido, del color, del sabor que sea, el modelo económico continúa y cada vez más posicionando al Estado como el facilitador de las grandes empresas, de los grandes proyectos en contra de la población maya, violando cualquier tipo de derecho, ¿no? Entonces, yo sí creo que la opción y la alternativa está en la población maya. Lo vemos en Jopelchen, Campeche, con el tema de la defensa de su espacio territorial y en contra de la soya transgénica. Eso sí es como una alternativa a ver cómo las comunidades deciden trabajar juntas, organizadamente, y no permitir que las autoridades del gobierno mexicano las quieran dividir, ¿no? En esta lucha que se va dando de poquito a poquito en diferentes espacios de la península de Yucatán, creo que eso es lo que yo veo como una esperanza. La forma en que las comunidades mayas en la península entera están tomando sus asuntos en contra de cualquier cosa y en defensa de ella. Bueno, actualmente lo que hemos registrado respecto a los asesores jurídicos, a los defensores ambientales y demás, es una gran violencia por parte de las autoridades. Han sido violentados, han sido amenazados. En el proceso de consulta de Jopelchen lo hemos registrado, ¿sí? Nosotros solamente como observadores, como las autoridades han permitido que se agreda por parte de algunas gentes de comunidad a los asesores jurídicos, a los asesores comunitarios, ¿no?, a los ambientalistas, y que la palabra ambientalista se tome como si fuera un pecado, ¿no? Han sido así etiquetados como si fueran el diablo en las comunidades indígenas por parte de las autoridades. Para el futuro, yo creo que la unión es la fuerza, ¿no? Y que estos asesores, estas personas que vienen de las universidades, asesores jurídicos, asesores comunitarios, defensores, ambientalistas y demás, acompañados por la comunidad, más bien ellos acompañando a la comunidad, esa es la alternativa más viable para esto, ¿no?, para que se resuelva algo y en defensa de esto.